El Evangelio es según San Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él, al verlos, dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron sanos. Y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándoles gracia. Y este era samaritano. Jesús dijo entonces: pero no son 10 los curados, y los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, que tu fe te ha salvado. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas fueron hechas a Abraham y al descendiente de él. No se dice a los descendientes de él, cual si se tratase de muchos, sino como de uno precisamente, y al descendiente de ti, el cual es Cristo. Esto significa que, habiendo hecho Dios una alianza con Abraham en debida forma, la ley fue hecha 430 años después. No la abroga ni anula la promesa, porque si la herencia se nos da por la ley, ya no es por la promesa. Y Dios hizo por medio de la promesa la donación de Abraham. Pues entonces diréis: ¿para qué ha servido la ley? Púsose como freno de las transgresiones, hasta que viniese el descendiente de Abraham, a quien había hecho la promesa, promulgada por ángeles por medio de un mediador, Moisés. Mas el mediador no es para uno solo, y Dios estaba solo cuando hizo la promesa. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? De manera alguna, porque si la ley pudiese dar la verdadera vida, la justificación vendría verdaderamente de la ley. Mas la ley escrita dejó todas las cosas sujetas al pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al leer el Evangelio de la misa de hoy, salta a la vista que una de las principales cosas que pueden ser consideradas en el domingo de hoy es la gratitud que debemos tener para con Dios. La escena donde nuestro Señor cura a 10 enfermos y vuelve solamente uno a dar gracias, y nuestro Señor hace notar esa diferencia y deferencia que tuvo el buen enfermo para con su curador. Eso tiene un vínculo muy grande con el nombre que se da al domingo de hoy. El domingo de hoy, además de ser llamado el domingo de los 10 leprosos, también es conocido como el domingo de la fe, la esperanza y la caridad, porque precisamente en la oración, como ustedes pudieron ver en los misales, y si no lo vieron, les digo ahora, en la oración de la misa, la colecta, nosotros pedimos a Dios nuestro Señor un aumento de esas 3 virtudes, que son las 3 virtudes más importantes: fe, esperanza y caridad. Ahora bien, existe un vínculo grandísimo entre esas 3 virtudes y la virtud de la gratitud. Vean bien, la gratitud es una virtud que es hija de la justicia. Es justo que seamos agradecidos. Es justo que nosotros tengamos fe en la palabra de un Dios que no puede ni engañarse ni engañarnos. Entonces, además de la justicia que se le debe a la palabra divina, dándole la credibilidad, debo ser agradecido para con la prodigalidad de Dios, que se ha dignado a hablar a los hombres para bien nuestro, para nuestra salvación. También es justo que esa
fe tenga su reflejo en la esperanza, porque por la palabra divina que yo creo, estoy esperando la gloria eterna si permanezco hasta el último instante de mi vida en amistad, en gracia de Dios. Espero el premio eterno, espero la salvación, y es justo que yo espere, porque creo en la palabra del que me lo promete. Y debo ser agradecido, porque no merezco semejante premio. Por último, no menos importante, es justísimo que nosotros amemos a Dios nuestro Señor, porque no nos ha dado otra cosa sino que amor, sino que una caridad grandísima, desde el primer instante de nuestra creación, desde el primer instante de nuestra existencia. Y Dios ha llegado al colmo de entregar a su Hijo unigénito por amor nuestro. Entonces, justísimo que nosotros fomentemos en nuestras almas y recemos para que esas tres virtudes aumenten de manera considerable de día en día en nuestras almas: fe, esperanza y caridad. La gratitud para con los dones divinos es algo que se impone por la misma naturaleza de las cosas. Una de las primeras cosas que se enseñan a los niños pequeños es decir gracias. Uno ve a las mamás enseñando a sus hijos, decirle gracias, agradecerle el regalito, el chocolatito o algo que se le haya hecho, decirle gracias, es algo natural. Existe un verdadero parangón entre lo natural y lo sobrenatural. Si nos sale naturalmente la enseñanza del agradecimiento y ser agradecidos de hecho, porque el que no es agradecido, el mal agradecido, es una persona despreciable incluso en el ambiente del mundo. Si es algo natural, por supuesto, es algo dentro de lo sobrenatural que cae por su peso, agradecerle a Dios. Fíjense un detalle muy impactante del Evangelio de hoy. Se presentan 10 leprosos. Antes que nada, miremos el corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo, porque si no lo saben, el leproso en la época de nuestro Señor Jesucristo, donde todavía estaba vigente algunas prescripciones de la ley, los leprosos estaban apartados de la sociedad para evitar precisamente el contagio. Entonces vivían juntos hasta su curación. Entonces eran padres de familia que no podían ver a sus hijos, eran madres que no podían estar con su familia, eran hijos que no podían estar con sus padres, eran personas que estaban apartadas de la sociedad. Entonces, además de la carga, de la onera, de la lastimadura natural del cuerpo, de la enfermedad, ellos estaban tristes, porque estaban solos, estaban sin sus seres queridos, estaban dolidos en el cuerpo y en el alma. Y nuestro Señor se compadece de ellos y desde lejos les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, produciendo así la curación. Nuestro Señor en ningún momento dice: vayan y cuando se hayan curado vengan a agradecerme. No lo dice, porque es una cosa que cae por su peso. De hecho, nuestro Señor reprende a los otros 9 diciendo: pero ¿dónde están los otros 9? Pero no lo dijo nuestro Señor. Ese agradecimiento que nosotros debemos tener para con Dios nuestro Señor es algo que no hace falta ni mandarlo. Como dice da el ejemplo nuestro Señor en el Evangelio de hoy. Da una orden de la presentación, pero supone el agradecimiento. Sin embargo, solamente un porcentaje pequeñísimo, viene a agradecer. La atención nuestra y lo que debe entrar en la contemplación y en la meditación del día de hoy es que nosotros tenemos que hacer lo posible para ser parte de ese pequeño porcentaje que le da gracias a Dios, que le agradece. Un alma desprovista de absolutamente todo sentido sobrenatural e incluso de pésima educación podría llegar a pensar: bueno, sí, ¿verdad? Dios me creó
conserva el mundo, lo gobierna, pero eso ¿qué es lo que le cuesta? Si es omnipotente. Un alma que piense eso es un alma bajísima y probablemente está siendo tentada e influenciada por el mismo demonio. Pero es posible que alguien tenga un corazón de piedra y piense semejante disparate. Pero ¿cómo hay que combatir semejante tentación? Es verdad, a Dios no le ha costado nada crear el mundo, si es omnipotente. No le cuesta absolutamente nada proveer al mundo de lo que necesita con su divina providencia. No le cuesta nada gobernar al mundo, no le cuesta nada conservar el mundo en su existencia, pero le costó muchísimo la redención del mundo, muchísimo. Y en esa redención podemos ver el reflejo de todo el amor que Dios tuvo al crear al mundo. Porque no le costó crear, pero fue una gran prueba de amor. No le cuesta gobernar o conservarlo en la existencia, pero es una gran prueba de amor. Tanto amó Dios el mundo hasta entregar a su Hijo unigénito, dice el Evangelio de San Juan. Entonces, si no le costó crearlo, sí que le costó redimirlo, sí que le costó salvarlo. Y es justísimo que nosotros le agradezcamos eso, porque pagó no por culpa propia, porque no la tiene, pagó por la nuestra. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo puede ser que no agradezcamos a nuestro Señor Jesucristo? Fíjense bien, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que quiere decir que en el suceso de la historia van repitiendo hechos muy parecidos entre sí. En el Antiguo Testamento nosotros vemos un montón de ejemplos de lo que fue el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros comparamos, hacemos el parangón, vemos que mucho mayor, más excelente, la redención del Hijo de Dios. Para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, Dios llegó al punto de querer el sacrificio de todos los primogénitos de la comarca para libertar al pueblo hebreo. Pero para libertar todas las almas, Dios quiso la muerte de su propio unigénito. Ahí está el parangón. En los Salmos, muchas veces el real profeta David cuenta la historia del pueblo hebreo. En el Salmo 135, el profeta David dice que Dios, en favor del pueblo hebreo, mató a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey también de un pueblo pagano. Pero esos dos reyes, por ejemplo, eran gigantes, eran de pueblos de gente grande, llamados gigantes en el Antiguo Testamento. ¿Ejemplo de qué? De que un gran rey gigante iba a ser sacrificado por el bien del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta mañana de lo que representa en el Antiguo Testamento el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Como ya en la ley estaba pronosticado el sacrificio redentor de nuestro Señor. Que nosotros debemos un agradecimiento. Si pudiera llegar a lo infinito, todavía sería poco para agradecer a nuestro Señor todo lo que nos hizo. El agradecimiento, la gratitud, tiene que tratar de llegar más próximo al bien recibido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien recibe un don, un regalo, algo bueno en sí, que no lo puede devolver la misma cantidad, tiene que hacer un agradecimiento proporcional. ¿Cómo nosotros podemos hacer para agradecerle a Dios un don tan grande como es la creación, la conservación, la redención y la santificación? ¿Cómo vamos a hacer si somos seres finitos? Y además de finitos, imperfectos. La respuesta está en la misma misa. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué significa la Eucaristía? Que aprendimos ya en el Catecismo. La palabra Eucaristía mismo significa acción de gracias, agradecer. Nosotros tenemos en el alcance de nuestras manos la misma fuente de un agradecimiento infinito que es la Santa Misa. Un acto de desagravio a Dios nuestro Señor
que supone la misma muerte de nuestro Señor, su mismo sacrificio y resurrección, que es lo que nosotros renovamos con el sacrificio de la misa. Renovamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, renovamos el sacrificio de su vida, si bien de manera incruenta, sin derramamiento de sangre, pero el mismo valor. Y nosotros lo tenemos a la mano, y no cualquier excusa que podamos encontrar, no, pero ya el derecho canónico no me obliga a ir a misa. Sí, es verdad, pero Jesucristo nos dijo que volvieran a dar gracias. Sin embargo, reprendió a los 9 que no fueron a dar. No, es que yo vivo lejos. Bueno, ¿a dónde está el agradecimiento? No, es que es una gran incomodidad. Hagamos un poquito de fuerza, porque no fue muy cómodo estar en la cruz. Agradezcamos a Dios nuestro Señor de la manera más proporcional que podamos alcanzar, porque nosotros somos una pequeña porcentaje del mundo que tenemos en nuestro alcance la Santa Misa, la Eucaristía. Pero dentro de ese porcentaje debemos buscar ser esa parte que viene a dar gracias a nuestro Señor. Y tenemos en la misa la fuente misma de la gracia, la fuente misma del agradecimiento, que es la Eucaristía. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que, como dice San Luis María en su tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, dice que para comulgar bien nosotros debemos como invitar a la Santísima Virgen María a nuestro corazón, que prepare allí un trono digno de su Hijo y según sus gustos. Por supuesto que eso se habla de manera metafórica. Estamos hablando acá de una devoción sincera, firme, tierna, pero firme a la Santísima Virgen María. Ave María Purísima. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.